¿Cómo funciona realmente esto de la manifestación? ¿Es sentarte a pedirle cosas al universo? ¿Es imaginar una vida increíble y esperar que mágicamente aparezca delante de tus ojos? ¿Es un chamullo, un invento de los gurús para vender cursos y mentorías? Personas que son bastante parecidas a lo que hago yo. Bueno, hoy te voy a contar qué implica realmente este tema de la manifestación para poder llevar un poco de claridad en un mundo donde hay muchísimo ruido. Te voy a contar desde mi propia experiencia. Más allá de todo lo que se dice hoy en día, lo primero que te quiero decir es que la manifestación puede ser algo muchísimo más profundo que aquellas ideas que están dando vueltas por ahí, que a mí personalmente no me han servido para nada. Pero antes que nada, me presento, mi nombre es Matías, me dedico a acompañar y a mentorear a personas que quieren empezar a aplicar la visualización a sus vidas para destrabar su siguiente nivel de ingresos o su siguiente nivel de logros o su siguiente nivel de reconocimiento. La visualización hace algunos años, antes de que supiera que estaba visualizando, cambió mi vida para siempre. Yo vengo de un barrio muy humilde acá en Buenos Aires llamado José León Suárez, un lugar de mucha humildad, de mucha pobreza, con calle de tierra, y la verdad que hoy vivo una vida que es verdaderamente increíble y todas las cosas que siguen sucediendo a partir de aplicar esta herramienta y hacerla mi prioridad diaria. Ya he contado en esta cuenta un poco de mis orígenes, si querés podés ir a buscar ese otro video. Hoy esencialmente vamos a desglosar este tema. ¿Cómo funciona realmente la manifestación? Y lo primero que quiero decir es que para mí no es, porque la verdad es que veo un montón de ruido ahí afuera. Obviamente yo no tengo la verdad revelada, simplemente te voy a dar mi propia opinión y lo que yo creo que es lo que funciona en la vida de las personas. Personas que por lo general están buscando dar una especie de salto cuántico, es decir, un cambio grande. Tienen un sueño muy gigantesco que hoy quizás se perciba como algo imposible. O quizás algo que una persona viene intentando hace un montón de tiempo y verdaderamente no le viene encontrando la vuelta, ¿no? Viene esforzándose, viene comprando cursos, viene comprando mentorías, viene probando un millón de estrategias. Y ese sueño le sigue siendo esquivo, pero a pesar de eso la persona no puede evitar desearlo. Sigue queriendo ir por ese camino, algo la atrae profundamente. Entonces creo que dentro de todo el mundo de esta industria, como se le puede decir, del desarrollo personal, y tanta gente que está hablando del tema, porque es un tema que está muy de moda, yo te quiero dar mi propia perspectiva, que de hecho a mí me ha ganado como un poco el hate de muchas personas en internet que aseguran que esto no es así como lo digo yo. Y para mí, bueno, los gustos de los colores, yo le voy a contar mi propia experiencia. Mi experiencia es mucho más cruda, yo no lo aprendí esto de los libros, lo aprendí por mi propia experiencia y después fui desarrollando mis capacidades para poder comunicar y enseñar y acompañar a otras personas, ¿no? Primero esto partió de una experiencia personal y yo después me empecé a formar para acompañar a otras personas a hacer este proceso. Entonces, a mí lo que me da las credenciales no son los libros, sino mi propia experiencia y ahora las experiencias de las personas que yo acompaño, de mis alumnos. No te voy a contar muy brevemente. ¿Qué no es para mí la visualización? Bueno, no es sentarte a pedirle cosas al universo y que te las traiga mágicamente. Yo cuando hago esta afirmación, muchas veces se ve en mis redes sociales, en Instagram o en distintas plataformas como TikTok, por ejemplo, siempre aparece alguien que me dice, yo me senté a visualizar, terminé, prendí Netflix y al otro día me llamaron y me ofrecieron un contrato millonario. No quiero dudar de esas personas, ¿no? Porque verdaderamente cada testimonio, bueno, es verdaderamente... Yo lo que te voy a decir cuál es mi propia experiencia con respecto a esto. No creo que las cosas simplemente te lluevan mágicamente. Siempre para que estos cambios se den, bien, tienen que venir acompañados con un proceso de transformación. Y muchas veces es una transformación radical. Eso para mí explica por qué el 99,9% de las personas nunca tienen resultados con esto. Porque se enamoran de esta idea, de esta fantasía, de simplemente hay un ente que colabora conmigo y me trae las cosas que yo tanto deseo. Eso puede tener en parte verdad, más allá de lo que uno crea o no. Pero esa fuerza, si se quiere, que actúa sobre nosotros y nos trae las cosas, siempre nos acompaña, no hace el trabajo por nosotros. Ahora más adelante voy a desarrollar un poco más este tema, pero no tiene que ver con sentarte a esperar cosas para mí. El que se sienta a imaginar cosas lindas y a fantasear y nunca mueve un dedo por eso que supuestamente tanto desea, bueno, yo creo que se va a pasar una vida esperando eso que tanto quiere y quizás no llega a verlo, digamos. Entonces, no se trata absolutamente de sentarte a imaginar cosas y que te lleguen de la nada. Otra idea es negar tu realidad actual, es irte a vivir a un mundo de fantasías. Esto no tiene que ver con eso. Bueno, yo creo que un poco sí, pero no tiene que ver con estar todo el día delirando o negar la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que es real, lo que es posible, lo que es imposible, varía demasiado, depende del entorno en el que uno se mueva. Me acuerdo en mis inicios, cuando yo era un joven que trabajaba en trabajos muy humildes, que venía de un barrio muy humilde, y tenía esta idea de poder irme a viajar por el Caribe, ¿no? Imagínate que ni siquiera había viajado en avión
nunca, no conocía gente que viajara en avión, jamás. Entonces esta idea sonaba como una locura. Y cuando vos mirabas tu realidad, que era un montón de gente trabajando en un trabajo humilde, valga la redundancia, en un país donde la economía venía mal y qué sé yo, y uno planteaba eso y parecía una locura, ¿no? Entonces poder imaginar un futuro diferente a eso sonaba fantasía. Después más adelante entendí que había otros entornos donde esto era absolutamente normal. Entonces, ¿qué es posible? ¿Qué no es posible? ¿Qué es realidad? ¿Qué es fantasía? La verdad que es una línea muy delgada y creo que depende mucho de la persona. Por eso, una de las cosas a superar para mí son los contextos, los entornos. Los entornos nos marcan demasiado como pensamos y muchas veces las cosas que le aplican a algunas personas no aplican a nosotros. Simplemente que al estar inmersos en esos entornos pensamos que sí nos aplican y terminamos de alguna forma limitándonos. ¿Cuál es la variable acá para mí? El deseo. Si tu deseo vive afuera de tu entorno, probablemente vos tengas casi todas las herramientas para generarte esa realidad. Entonces, algunas personas en algún momento te pueden llegar a ver como una persona fantasiosa. Es decir, mirá, este pibe delira con ganar un montón de dinero. Cuando estamos acá ganamos 2 pesos, vivimos en Argentina. Dicho sea de paso, siempre las personas que vivimos en Argentina nos autopercibimos como si viviéramos en Haití, ¿no? Y la verdad que, más allá de todos los problemas que tenemos, la verdad que dentro de Latinoamérica me parece que es un país muy bueno. Sin embargo, tenemos como esta autopercepción, ¿no? Que es quizás una de las primeras cosas a superar por argentinos. Entonces, yo creo que cuando uno simplemente se atreve a soñar en grande, y peor aún, cuando uno se atreve a ir detrás de su visión, es decir, uno empieza a accionar, a hacer cosas, y se empieza como a separar del camino tradicional que están haciendo todos, todo el mundo te señala, todo el mundo te dice que es un boludo, que te la vas a pegar contra la pared y te vas a dar cuenta cuál es la realidad. El problema con eso es que muchas veces la gente que elige esos caminos se abre demasiado, termina generando todas esas cosas que el otro te decía que era una fantasía y el otro se quedó acá diciendo, capaz que el boludo era yo y me quedé acá. No, pero seguramente debe haber cagado a alguien, seguramente debe haber hecho algo deshonesto, tuvo suerte. Bueno, empiezan todas las explicaciones que básicamente justifican la propia inacción, ¿no? Entonces, bueno, no tiene que ver con vivir siendo una especie de Walter Mitty, pero creo que tiene un poquito de eso. La verdad que ser fantasioso e inocente garpa demasiado, porque justamente el realismo es lo que te atornilla a tu entorno, a donde estás ahora. Si es el lugar donde vos querés estar, adelante, seguí por ahí. La verdad que es tu camino. Pero si tu deseo vive en otra parte muy diferente, sabé que ser realista no es tu camino, ser racional no es tu camino. Probablemente vas a tener que aguantarte ser ridiculizado por tus ideas fantasiosas. Y eso está bien. Pero no significa ser una persona que tenga desconexión con la realidad. Simplemente ser una persona que no se deja determinar por su realidad inmediata. ¿Por qué? Porque las realidades pueden cambiar, pueden ir variando, pueden ir mutando. Entonces una persona que tiene una visión y decide perseguir su visión, entiende que su realidad puede cambiar. En cambio hay otras personas que creen que su realidad es fija, que no se puede modificar por nada y determina casi todo el curso de sus acciones. Entonces jamás proyecta nada. Y, como una profecía autocumplida, no terminan consiguiendo nada. La tercera, que es la que más me trae conflictos a mí, con muchas personas para mí, no es dejar de actuar. Y acá hay muchos defensores de la ley de atracción, que las personas nos volvemos como una especie de imanes, simplemente que atraemos cosas, te sentás a la mañana, cerrás los ojos, pensás en tu auto deportivo nuevo, abrís los ojos a los cuantos días y está estacionado en tu garage. Eso, según mi humilde opinión, no funciona y simplemente es como, bueno, escaparte a un oasis de fantasía que muy difícilmente se te presente. Cuando una persona no está dispuesta a actuar, cuando se niega a actuar, cuando se niega a cambiar incluso, a mí lo que me da la pauta rápidamente es que esa persona no desea lo suficiente eso que dice desear. Es como si yo te dijese, bueno, estoy muy enamorado de esta persona y ahora esta persona se está ahogando, ¿no? Entonces, yo no, ¿qué haría, no? Para que esa persona, para poder rescatar a esa persona. Y probablemente harías lo que fuera. Harías lo que fuera porque vos realmente amás con el corazón a toda esa persona. Y eso a vos te moviliza tanto que sos capaz de hacer hasta lo que no tenés. Entonces yo me pregunto muchas veces que una persona que no está dispuesta no a actuar masivamente, sino a dar incluso hasta el pequeño y mínimo esfuerzo por eso que dice desear con todo el corazón, me pregunto si la persona realmente lo desea. Para mí no existe transformación ni manifestación. Bueno, a mí la palabra manifestación no me gusta para nada, pero la tengo que usar porque si no, no estarías viendo este video. Pero creo que no existe manifestación sin actuar. No existe. No hay. Ahora, después podemos discutir el tipo de acción. Es muy distinto la acción forzada de la acción inspirada. De actuar por intuición, de actuar por entrar en un estado de flow, de actuar simplemente siguiendo un impulso, de actuar en las cosas específicas que uno sabe
que nos traen enormes resultados. Muy diferente a la acción forzada, pero ese es tema para otro video. Entonces, ¿qué es para mí esencialmente la manifestación? O por lo menos a mí lo que más me gusta, que es la visualización, que es la herramienta que a mí me gusta demasiado difundir. Para mí es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque las grandes cosas no se suelen dar hasta que la persona no se transforma en aquella versión capaz de conseguir ese resultado naturalmente. Por ejemplo, vos podés estar trabajando en una fábrica, voy a poner mi propio caso, y hasta que vos no hagas esta transformación interna y te empieces a identificar con una nueva versión tuya, que puede ganar más dinero, tener un trabajo como profesional, viajar en avión constantemente, hasta que vos no puedas hacer ese clic mental en tu cabeza, probablemente yo te pueda presentar 1000 cursos, 1000 oportunidades, 1000 caminos para poder empezar a construir ese sueño que vos tenés, y tu propia personalidad los va a rechazar. Te vas a sabotear, te va a dar miedo, vas a reaccionar negativamente, rápidamente vas a volver a tu zona conocida. Entonces, ¿qué es lo que básicamente propone la visualización? Bueno, empezar a entrenarnos internamente para, de alguna forma, antes de que tu realidad material cambie, nosotros ya convertirnos en la persona que es capaz de reclamar ese futuro que tanto querés. O sea, y a esto ponele lo que vos quieras, ¿no? Puede ser relacionado a un logro, puede ser algo relacionado a facturación, puede ser reinventarte profesionalmente, puede ser que tu proyecto crezca, puede ser que te vuelvas un youtuber famoso, puede ser que seas un blogger de viaje o un artista que impacta a miles y millones de personas con su música, ¿no? Ponele el nombre que vos quieras a ese deseo. Entonces, muy probablemente ese deseo que vos tenés, si es muy grande, es diametralmente opuesto a lo que piensa la gran mayoría de las personas que vos tenés alrededor. Entonces, como vos te identificás con esta versión que vive en este entorno, probablemente todos los caminos que se te podrían dar para llegar hasta ahí, vos lo vas a rechazar. No, te van a dar miedo, vas a magnificar cosas que te van pasando. Suponete que tenés un pequeño traspié completamente normal del camino que vos elegiste y vos vas a volver de ese fracaso y te vas a sentir una porquería y vas a estar tirado en tu cama por 3 meses. Bueno, eso es exactamente una identidad actual, una versión tuya, que está programada para no solamente crear tu realidad actual, sino reproducirla y no permitir que vos te vayas a lo desconocido, a lo incierto, porque lo interpreta como una amenaza. Entonces, cuando vos visualizás realmente trabajando como operario de fábrica y ahora te visualizás como un universitario, un profesional que trabaja en una oficina y empezás a entrenar mentalmente eso, antes de que eso se manifieste en tu realidad, vos de a poquito te vas a empezar a orientar para ir alineándote a esa versión. Entonces, de repente, un día te vas a dar cuenta que tenés ideas muy diferentes a toda la persona que te rodea. Decir, che, ¿y por qué no termino el colegio? ¿Y por qué no estudio tal carrera? ¿Y por qué no empiezo tal emprendimiento? ¿Y por qué no me formo con esta persona? ¿Por qué no contrato un coach? Y mirás alrededor tuyo y te das cuenta que nadie está tomando ese tipo de decisiones. Entonces, vos claramente no tomaste tu realidad inmediata, sino que lo que empezás a hacer es a identificarte tanto con tu visión, que de alguna forma eso te empieza a llamar, te empieza a ofrecer camino, te empieza a ofrecer formas. Y yo creo que lo más notorio de todo esto es el impulso, es la pulsión interna, es el instinto, es la intuición que te empieza a llevar por ciertos caminos. Una persona que visualiza durante mucho tiempo y lo hace verdaderamente bien, es decir, entra emocionalmente en la visualización, con el tiempo empieza a observar un montón de cosas en su realidad, en su personalidad, cosas que empiezan a cambiar casi como si algo te fuese llevando, como si algo te fuera guiando. Bueno, vos te metiste tanto en el personaje este que está queriendo crear, que ahora empieza a influir en tus decisiones diarias. Y lo único que tenés que hacer es seguir esa voz y apagar el ruido de todo lo externo. Todo el tiempo que vos estás peleándote con esta voz que te llama, estás ralentizando tu camino, esencialmente, que podrías hacer mucho más rápido. Porque yo me juego las pelotas que nadie que está mirando este video tiene el sueño de ser Messi en el próximo mundial o en este, o ser el próximo hombre en la luna. ¿Qué quieren la mayoría de las personas? Duplicar sus ingresos, tener su emprendimiento exitoso, quizás ser un deportista profesional, quizás tener una cuenta de YouTube exitosa, quizás tener muchos seguidores en Instagram. Un montón de sueños, un montón de objetivos que, aunque pueden parecer muy grandes, la verdad que están lejísimos de ser imposibles. Están lejísimos de ser imposibles. Y justamente lo único que los hace imposible es nuestra versión actual. Y tenemos que aprender a modificar nuestra versión para convertirnos en algo mucho más evolucionado y que esté mucho más alineado con eso que tanto queremos. Por eso el deseo es tan importante, porque nos lleva por un camino de una transformación radical. Y tenemos que estar dispuestos a ir por ese camino. Obviamente va a haber momentos difíciles. Por lo general, cuando uno hace solo todo este proceso, es bastante desesperanzador. Yo lo tuve que hacer solo y la verdad que me pegué 1.000.000 de palos
Y por eso básicamente creé mi comunidad, ¿no? Una comunidad de gente que también cree en estas ideas, que también tiene objetivos muy grandes y básicamente nos apoyamos, yo los ayudo, les doy mentoría, pero la comunidad se sostiene y vamos aprendiendo todas las etapas y todos los contenidos con las visualizaciones, todos los recursos que necesitamos para hacer todo este proceso acompañado. Un proceso que para mí es muy difícil hacerlo solo. Por eso me gustan tanto los emprendimientos, ¿no? Yo he detectado toda esta misma problemática que yo he vivido durante muchos años y básicamente creé un proyecto para resolverle eso a un montón de gente. Y la verdad que es espectacular. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión acá? Muchas personas tienen deseos enormes. Enormes, enormes. Y les pasan dos cosas. O no están dispuestos a hacer absolutamente nada por ello. Mucha suerte. O dos, no están dispuestas a cambiar, porque la resistencia al cambio es algo muy natural y muy humano. O tercero, intentan perseguirlo, intentan ir por ese camino, pero lo hacen desde su identidad actual, desde cómo piensan, sienten y toman decisiones hoy. Y probablemente ir desde tu identidad actual e intentar forzar ese resultado se va a sentir como ir cuesta arriba. Por eso los latigazos suelen ser muy grandes, digamos, los fracasos, todo se siente forzado, todo hay que ponerle como el triple de disciplina, ¿no? Y realmente hay mucha gente que a base de triplicar, cuadruplicar su esfuerzo, verdaderamente logra torcer el rumbo. Pero yo creo que hay un camino, no sé si mucho más fácil, pero para mí es mucho más efectivo, mucho mejor. Que es por qué no acompañamos esas acciones con el cambio de identidad. Es decir, por qué en lugar de pelear con nuestra identidad actual para, a través de las acciones forzadas, generar estos cambios, ¿por qué no simplemente empezamos a practicar y a entrenar esa futura identidad para la cual muchas de las cosas que tenemos que hacer y nos cuestan horrores son una cosa muy natural? Por ejemplo, yo ahora estoy grabando este video en YouTube. Hace unos años, a mí prender una cámara y grabar contenido me costaba un huevo. Yo me lo ponía como tarea, decía, bueno, me voy a forzar y me voy a levantar tal día. Hoy la verdad que estoy tan acostumbrado a crear contenido, estoy tan acostumbrado a hablar con gente, estoy tan acostumbrado a mentorear personas, que la verdad que yo prendo la cámara, lo empiezo a grabar y lo disfruto. Porque es parte de mi identidad, es parte de lo que yo soy. Yo soy un comunicador y también un mentor de personas. Entonces, a través de los contenidos yo puedo ayudar gente, también a través de mi comunidad. Y básicamente no es una cosa que yo tengo que hacer, es lo que soy, digamos. Es como un jugador de fútbol que entrena, digamos, ¿no? Que yo me esfuerzo a entrenar, más allá de que le pueda poner un poco más de disciplina, es algo que yo hago habitualmente, ¿no? Entonces lo vivo de esa forma, muy naturalmente, y eso le quita un montón de carga. Entonces, ¿por qué? Cuando uno logra hacer estos cambios de identidad, entonces todas estas acciones que parecen tan complicadas, que uno le requiere esfuerzo y disciplina, se empiezan a simplificar, se empiezan a volver muy naturales. Y es ahí para mí cuando uno paso a paso, y además cada acción también refuerza la identidad futura, de a poquito te convertís en esa persona que estás visualizando. Entonces, vos que trabajabas en relación de dependencia, ahora querés ser un emprendedor independiente, súper exitoso, pero tu mentalidad conservadora te está bloqueando, ahora de a poquito te das cuenta que empezás a arriesgar más. De repente invertiste en un curso, invertiste en una mentoría, invertiste plata en anuncios, te animaste a salir en cámara, empezás a hacer un montón de cosas que se van desfasando de tu personalidad actual. Y ahí para mí es cuando empieza el cambio. A todo ese proceso lo acompañamos con la visualización. ¿Y qué pasa? Cuando vos visualizás tanto y te metés tanto en ese personaje, en algún momento dejás de desear ese futuro que tanto querías desear. Porque lo empezás a vivir como si ya estuviese presente. En ese momento entras en lo que David Hawkins, el autor de Dejar ir, llama el no deseo. Y quizás es la parte más esotérica de todo esto. Cuando uno entra en ese estado, te llega la oportunidad que tanto estaba buscando. Pero nunca te llega simplemente sentado en el sillón. Te llega después de haber hecho todo este proceso, digamos, ¿no? Como si hubiese una especie de filtro para ver quiénes son las personas que realmente desean lo que dicen que desean con todo el corazón. Entonces, para cerrar este video y no hacerlo tan largo, que no es la visualización, no es sentarte a pedirle cosas al universo, no es tirarte en el sillón y esperar que las cosas te lluevan mágicamente. Es un proceso de transformación personal. De transformación personal para alinearte con una versión tuya que puede reclamar ese deseo que vos tenés. La pregunta acá, que yo le hago a todo el mundo, es que yo creo que una persona tiene que ser extremadamente honesta. Cuando uno dice yo, ¿cuál es mi gran deseo? Y lo completa esa frase, uno tiene que decir, bueno, ¿estoy dispuesto a cambiar por ello? ¿Estoy dispuesto a hacer algo al respecto? ¿Estoy dispuesto a meterme en un proceso que me lleve a transformarme radicalmente? Y la respuesta es no. Quizás no lo desees tanto como vos pensás. Espero que este video te haya gustado. Te invito a darle like, a suscribirte, a mandárselo a alguien que sientas que lo necesita. Te invito también a explorar mi comunidad, que en este momento, bueno, las puertas están cerradas porque la abro cada varios meses, pero te voy a dejar la lista de espera acá para que puedas enterarte muy rápido cuando se abran. Y bueno, quizás podríamos hacer este proceso acompañados. Para mí será un placer, será un honor que te sumes a uno de los montón de casos de gente que viene experimentando transformaciones tremendas dentro de mi comunidad. Espero que este video te haya gustado y nos vemos la próxima.